vamos a hablar con alguien que sí entiende de lo que está pasando y de qué podemos esperar de las vacunas, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Hola, Nicolás, ¿cómo andás? Andrés Lavacel y José Maldonado te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos? Gracias por atendernos. No, por favor. Nicolás, bueno, una cosa que te queríamos consultar es, estábamos leyendo, la Organización Mundial de la Salud acaba de advertir que con la vacuna no es suficiente para terminar con la pandemia. Yo no quiero ser pinchaglobo, pero me parece que está bueno que vos hagas una evaluación de qué hablamos cuando hablamos de la vacuna. ¿Es la cura definitiva? Dentro de 6 meses, cuando nos hayamos vacunados todos, se terminó esto. Encuadranos un poquito más qué tenemos que esperar de la vacuna. Bueno, está muy bien el planteo. En verdad las vacunas tienen distintos impactos en la sociedad. Hay vacunas que logran erradicar enfermedades, y hay enfermedades como por ejemplo la viruela que dejó de existir, o hay vacunas como la de el sarampión o la poliomielitis, que hacen que estemos muy cerca de erradicar una enfermedad. Pero también hay muchas otras vacunas que lo que hacen es reducir fuertemente el impacto que la enfermedad tiene en la salud de las personas, con lo cual la enfermedad sigue existiendo, sigue produciendo enfermos graves, pero se reduce muchísimo la mortalidad. Por ejemplo, todos los años vacunamos para la gripe. Entonces, ¿en qué lugar va a pegar esta vacuna? ¿Qué efecto va a producir? Va a ser algo que sabremos un poco con los años. Lo que podemos saber ahora, en virtud de los ensayos clínicos, es que las personas vacunadas, y esto es lo que informa cuando dicen 94%, 92%, 90%, sí, que el 90%, digamos, de alguna manera, hace la extrapolación estadística para decir que el 90%, 92% de personas vacunadas en este periodo muy cortito no se enfermaron. O al revés, de los que se enfermaron, el 90% eran no vacunados y muy poquitos habían estado vacunados. Eso podría cambiar claramente la gestión de la pandemia, en términos de efecto sanitario y social y económico y en vida, y podría ser que también a mediano plazo, también viendo qué vacunas son las que terminan quedando porque producen anticuerpos por más tiempo, podrían producir que la enfermedad desaparezca. Pero de todas formas, esta es una enfermedad viral que si no fuera pandémica, si en vez de estar todo el mundo enfermo al mismo tiempo, enfermaran a pequeño porcentaje de la población, no tendría las consecuencias que tiene. Las tiene porque está todos juntos al mismo tiempo. Eso va a suceder ahora y esperemos que si se vacuna bien y masivamente, la pandemia siga existiendo, pero no tenga ese impacto. Ahora, quiero decir una cosa distinta, que me parece que es a lo que apunta también la OMS. Nosotros no vamos a poder vacunar a toda la población mundial en el mismo momento. Claro. Eso va a ser un proceso que va a demandar un tiempo largo. Y de hecho nosotros pensamos que en la provincia de Buenos Aires vamos a poder vacunar a la población objetivo, que son los que tienen mayor riesgo de mortalidad. Estos 6 millones de los que se habla, digamos. Sí, tal cual, que serían más de 60 años, entre 18 y 59 años con comorbilidades, y los trabajadores esenciales, salud, educación y seguridad. Serían 6 millones de personas y podemos vacunarlos entre 3 y 4 meses. Pero nos quedan 10 millones de personas sin vacunar, que se pueden enfermar. Tienen baja mortalidad, posiblemente, pero tienen. Entonces la pandemia va a seguir. ¿Y cómo va a ser el invierno que viene, la segunda ola, que lo que estamos viendo ahora en Europa? Para que tengan una idea, un dato que acabo de leer recién, llevamos 11 millones de contagiados en el mundo de coronavirus. El último millón se hizo en los últimos 6 días. Claro, es impresionante. Estamos en un momento de una velocidad de casos impresionante, 185.000 casos por día en Estados Unidos. ¿Y por qué, Nicolás, perdón que te interrumpa, José Maldonado, ¿cómo estás? ¿Hay alguna explicación para esta virulencia de la segunda ola en el hemisferio norte, no? Sí, digo, para pensar también lo que podemos esperar nosotros. Tal cual, eso es lo que quiero decir. Mira, en la experiencia de la pandemia de la gripe española del siglo pasado, en 1918, la segunda ola fue mucho más grave que la primera. ¿Por qué? Que hay dos cosas. La primera, la primera ola se produce con la mitad, casi todo el invierno circulando ya en el hemisferio norte, agarra las últimas semanas. Y de hecho, en el hemisferio sur tenemos una epidemia mucho más larga que en el hemisferio norte, porque tenemos todo el otoño y todo el invierno, y todavía estamos con la primavera y seguimos teniendo casos, pero toda la parte más fuerte duró 6 meses. En Europa fueron 5 semanas.
ahora están viendo la segunda ola, cuando empieza a hacer frío de vuelta y le quedan 4 meses vista por lo menos, ya tienen más cantidad de casos que lo que tenían en la primera vuelta. Claro. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que el nivel de cuidado que logramos hacer al principio de la pandemia en todo el mundo, ya no se cuida tanto la gente. Está cansada, es cierto, es entendible, mucho tiempo, claro, las clases, etcétera, etcétera. Entonces la cantidad de casos que están teniendo en Europa es impresionante. El otro día estuvieron que de París enviar pacientes hacia el interior de Francia y después enviarlos a Alemania, porque estaban saturando la capacidad de respuesta de una de las principales capitales del mundo, ¿no? Entonces digo, esta situación es grave y tenemos que llegar a la segunda ola en Argentina, que seguramente vamos a tenerla. Argentina es un país austral, con un invierno frío, largo, condiciones parecidas a lo que se puede ver en Europa. Cuando lleguemos a esa situación tenemos que tener la mayor parte de la población vacunada, sobre todo los de mayor riesgo, y arrancar con la menor cantidad de casos autóctonos. Así que cuánto nos cuidemos en este verano, cuánto bajemos la curva de casos ahora, es clave para ver cómo nos va a tocar la segunda vuelta, que va a ser muy dura, aún a pesar de la vacuna. Ahora, Nicolás, uno sale a la calle y lo que ve es otra cosa. Estuvimos mucho tiempo cuidándonos, relajados, y ahora parece haber como un cambio de conducta bastante notorio en mucha parte de la población, sobre todo los que vivimos en las ciudades y en el área metropolitana, ¿no? No sé cuál es tu mirada con respecto a esto. Sin duda, uno sigue viendo que hay distanciamiento, uso de barbijos, esto es a rajatabla, sí, quieren que seguir así. Es cierto que hay un descuido, sobre todo en los encuentros, la sensación de pospandemia que se instaló un poco, que es buena en términos anímicos, porque también con el sol hay que mejorar un poco también lo anímico y el sentido del humor que tenemos todos, pero me parece que no podemos descuidarnos. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande comunicacional, y nosotros los responsables políticos también, en explicar que todavía no pasó la pandemia, que no estamos en la pospandemia, que estamos en la pandemia, que estaban bajando los casos, pero en la última semana dejaron de bajar, por ahí producto también de esto que estás mencionando vos. Ajá. Eso es incluso en la provincia, el tema del amesetamiento, lo diría así, ¿no? Del amesetamiento de la baja en algún punto. Sí, veníamos bajando muy rápido la semana anterior, antes del anuncio del paso de ASPO a DISPO, y ahora estamos en un leve descenso, pero muy pequeño, con algunos días un poquito arriba que las semanas anteriores y otros días un poco abajo. En promedio es un leve descenso de la semana anterior, pero de un descenso muy vertiginoso bajó. Así que nos queda con eso meter las barbas en remojo, claro, y trabajar y reflexionar mucho. Si queremos tener fiestas, vacaciones, es con muchísimo cuidado. No podemos encontrarnos con todos nuestros conocidos. Hay que hacer encuentros muy pequeños. No es que, bueno, listo, viene la fiesta, me voy al pueblo a ver al abuelo. Me parece que culturalmente quizás sea más difícil que plantear aquella primera etapa de, bueno, vamos a guardarnos, como si ahora fuese más difícil, ¿no? De poder poner a la gente en guardia. Sí, y también es cierto que hay pocos que quieran asumir el costo de decir esto, pero tenemos que decirlo. Claro, bueno, parte de mi trabajo, ¿no? Sí. Yo tengo que intentar evitar que aumenten los casos. No creo que nos vaya a saturar el sistema de salud en el verano, sinceramente, aunque en epidemiología uno nunca puede asegurar nada, pero lo que no podemos es arrancar el año que viene, la temporada de frío del año que viene, como le pasó a Europa, como le pasó a Estados Unidos, teniendo muchos casos. Porque la velocidad, nosotros pensá que tuvimos el pico en la semana del 25 de agosto, terminando el invierno prácticamente. Ellos tienen 5 veces lo que tuvieron en el invierno anterior y todavía no empezaron el invierno. Claro. Entonces la velocidad de ascenso que tuvieron allá fue tremenda. Nosotros logramos achatar la curva, pero no sé si vamos a estar en condición de achatar la curva la segunda vuelta como hicimos la primera. Así que hay que trabajar mucho en bajar los casos y arrancar desde planta baja, no desde el piso 10. Porque vos lo que estás diciendo es, estamos construyendo el piso sobre los que nos vamos a parar antes del invierno que viene, cuando la cosa se ponga complicada, aún si el operativo vacuna funciona como de la mejor manera posible, ¿no? Sí, tal cual, porque pensemos que primero dijimos 90% de eficacia, supongamos que se vacune todo el mundo, porque tampoco es que todo el mundo se vacuna, algunos no se querrán vacunar, algunos no llegarán. Sí, no es obligatoria, de hecho. Supongamos que vacunamos al 90%, y de ellos el 90% tiene eficacia, ya ahí te queda un 18% que está fuera, y que no está cubierto, es la población de riesgo, y que ya estamos hablando que son un número significativo, y además que 10 millones de personas en la provincia no va a estar vacunada, pero cuando empiece el invierno probablemente, entonces va a haber mucha circulación de la enfermedad.
mucha más probablemente que la vez pasada, con menos mortalidad, pero mucha circulación. Nicolás, si arrancamos de miles de casos, va a claro, ser muy grave. Sí, hay que elaborarlo ahora eso, digo, aunque no dan ganas, aunque está esa sensación obvio de, bueno, pileta, se terminó, ya está, es cierto lo que decís, claro. Nicolás, te pregunto por esto, ¿qué se sabe de cómo va a ser el operativo? ¿Qué tienen ya definido? Supongo que todo depende de una variable que ustedes no controlan, que es cuando los laboratorios tengan disponible y logísticamente en Argentina las vacunas, pero bueno, digo, ¿qué han podido ustedes diseñar hasta ahora respecto de cómo avanzar una vez que la vacuna llegue? Bueno, tenemos un par de premisas al respecto. Suponemos, por cómo se viene trabajando todo, que la primera que nos tocará en grandes cantidades a nosotros sería el Sputnik V. Sí. Trabajamos con ese escenario, que es un escenario complejo porque tiene una logística difícil, la Sputnik V. Que tiene que ver con el congelamiento, el tiempo descongelado. Entonces, para eso estamos capacitando ya un grupo muy grande de vacunadores en la provincia y vamos a centralizar para no tener errores en esa distribución, en esa logística y en ese manejo fino de las cadenas de frío, etcétera. La segunda cosa por la cual queremos centralizar, que es decir, que la provincia está responsable de todo el operativo territorial, tiene que ver con que los centros de salud, que son de gestión municipal, tienen que seguir trabajando. Hemos tenido una caída muy grande de la cobertura de vacunas del resto de la vacuna, y eso es peligroso. Podríamos tener un resurgir de sarampión el año que viene y muchas otras enfermedades. ¿Eso es por el aislamiento? Sí, porque también por el aislamiento por un poco y por otro poco porque nadie quiere ir al lugar de salud porque ahí hay riesgo de contagiarse. Claro. Entonces, los centros de salud han trabajado mucho menos. Tenemos que fortalecer que el centro de salud siga trabajando, entonces no queremos coparlo con la cola y la espera para la vacuna coronavirus, sino queremos hacer un lugar alternativo, dejar el centro de salud trabajando todo lo posible y también que trabajen en el control de enfermedades crónicas, que es un problema que de esta pandemia en todo el mundo se han perdido seguimiento y tratamiento de enfermedades crónicas. Así que vamos a dejar los centros de salud haciendo su tarea y vamos a generar más o menos 350 puntos de vacunación alternativos que van a tener todo un trabajo de comunicación, va a haber un carnet de vacuna digital. Como son 2 dosis, tenemos que informarle a la gente cuándo va a ser su segunda dosis. Hay un seguimiento. Todo ese trabajo lo vamos a hacer aparte, la provincia va a centralizar y esperemos poder hacer entre 2 y 3 millones de vacunas por mes. Nicolás, estamos hablando con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud. Nicolás, la última, no te queremos robar más tiempo. Me gustaría consultarte por esto, porque también hay muchos cruces dando vueltas con respecto a la efectividad de la vacuna y hay algunas voces como la de Fernán Quirós que están poniendo algunos paños tibios con respecto a la efectividad de la vacuna y los controles que se van a hacer. ¿Qué podés decir con respecto a esto, como para que quede bien claro qué vacunas se van a dar y en qué condiciones? Bueno, nosotros vamos a utilizar una vacuna que haya demostrado en su investigación científica en fase 3 eficacia y seguridad. Esas son todas las vacunas. El ANMAT tiene que aprobarlo y esto es el procedimiento que siempre sucede todos los años. No hay una gran diferencia en la emergencia respecto a lo que siempre sucede. La diferencia es que no vamos a tener el seguimiento a largo plazo, pero sí vamos a tener la información de fase 3 adecuada para hacer el tratamiento, el uso de tratamiento con poco tiempo, con meses. Esto sucede con muchísimos medicamentos y tratamientos en el mundo. Cuando uno descubre algo que salva vidas, se lo aprueba rápidamente porque no hacerlo es antiético, digamos, teniendo una medicación eficaz, esperar es antiético. Entonces, esto vamos a utilizar. ¿Qué vacuna vamos a tener? La que nos llegue mejor hasta ahora por las negociaciones posibles que ha hecho el Estado Nacional y al cual ayudamos en todo lo que pudimos nosotros. La de Sputnik V va a ser la primera. Pero después seguramente llegarán, pues ya firmó un contrato con la de AstraZeneca Oxford y es otro grupo de vacunas que la OMS en una campaña llama COVAX, que tiene que ver con que todos los países del mundo reciban parte de vacunas por la OMS, también va a llegar un lote para Argentina. Todas son de distinta producción, pero todas tienen que demostrar cuál es su eficacia. Digo esto porque, en verdad, cada uno de nosotros se vacuna, no sé, por ejemplo, con la gripe o la doble de adultos. Nadie sabe qué laboratorio la produce. No, absolutamente, no, claro, nadie. Solo producen, demuestran su eficacia. Y además quiero decir otra cosa que es muy importante. Argentina no es un país cualquiera en materia de vacunación, es uno de los países modelos del mundo, por el calendario de vacunación y por la territorialidad. Claro.
Entonces, tenemos un comité de expertos muy grande, una capacidad de gestión muy grande. Yo le tengo mucha confianza a que se va a hacer lo mejor que la ciencia pueda dar. Sin embargo, como decíamos al principio, nadie dice que la vacuna sea de un día para el otro, me pongo la vacuna y se acabó la pandemia. Va a ser un proceso de trabajo que seguramente nos llevará gran parte del año próximo. Interesantísimo, Nicolás. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes, tengan una buena semana. Igualmente, era el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en torno, lo titularía yo, a las vacunas. Grandes títulos dejó la charla con Nicolás Kreplak, ¿eh?